Esta prédica se llama El conocimiento de Dios. Yo he venido predicando desde hace 2 prédicas sobre todo el lenguaje de la comunicación. Primero hablamos de los modificadores, no sé si se acuerdan, que había cosas que nos enseñan en la vida, que aprendemos desde niños, y esos aprendizajes son modificadores para que cuando usted tenga una situación, eso que usted aprendió le dé la posibilidad de responder, ¿ok? Entonces, esos modificadores usted decide qué son. Si usted quiere basarlo en la ciencia, bueno, hay gente que estudia mucho la ciencia y cuando tiene un problema, todo lo mete a la ciencia. Hay otros que lo meten a la vida diaria, ¿no? Y otros que lo meten a Dios. Entonces, usted va a responder de acuerdo al modificador que está en usted. Si usted es de Dios, va a responder como un hijo de Dios. Y luego hablamos sobre el lenguaje de Dios, ¿se acuerdan? Que dijimos que Dios hablaba a través de los rayos, a través de los temblores, a través de las aguas, a través del aire, hablaba a través de las personas. ¿Se acuerdan que habló a través de una mula? ¿Sí han leído eso? Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, ¿ok? Dios utiliza cualquier medio para comunicarse. Lo que Dios quiere siempre es comunicarse con su pueblo. Hay una creencia, o no sé si sea así, pero que hemos acostumbrado a decir que Dios se quedó callado durante 400 años. Y lo decimos así, hay una canción que dice, y no hubo palabra durante 400 años. Y a mí Dios me decía, el que no les haya dado palabra no quiere decir que yo me quedé callado. Porque aún mi silencio habla. Aún el silencio de Dios es parte de la comunicación. ¿O usted cuando se queda callado no está expresando algo? Si alguien le está reclamando y usted se queda callado, ¿sí? O cuando le dices a tu mujer, hoy no te voy a dar gasto y se queda callada, ¿no significa algo ese silencio? Pues el silencio de Dios también. 400 años Dios estuvo diciendo algo con silencio. Regularmente, ¿cuándo se queda usted callado? Cuando no quiere hablar, ¿no? No cuando no tenga nada que decir, sino cuando no quiere hablar. Porque siempre tenemos algo que decir, ¿no, Cruz? Siempre hay algo que decir, pero a veces nos quedamos callados. ¿Por qué se quedó callado Dios? Su motivo era muy fuerte para quedarse callado. ¿Ok? Después de que conocemos que Dios tiene un lenguaje, entendemos que todo lo que Dios dice es información. Todo lo que Dios dice es información. Si Dios lo dijo a través de un temblor, es información. Si Dios lo dijo a través de unas aves, es información. Y toda esa información es lo que enriquece al ser humano. Vamos a leer nuestro versículo base. En Isaías capítulo 5, en el versículo 13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo, ¿qué? Entonces dice que su pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Dice, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed, ¿ok? ¿Por qué perece el pueblo entonces? Por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, para que el pueblo no perezca, ¿qué necesita? Conocimiento. Eso es lo que dice ahí, que si el pueblo no tiene conocimiento, entonces perece. Y si el pueblo tuviera conocimiento, entonces no perecería. ¿Por qué nos agarran estas situaciones y nos meten en una crisis nerviosa? Porque nos falta conocimiento. Y ahorita lo vamos a ver, de verdad, nos falta conocimiento. El conocimiento, vamos a definir el conocimiento, porque lo hemos escuchado mucho en la Biblia, pero a veces no lo adaptamos bien a nuestra naturaleza humana, ¿ok? El conocimiento es una de las virtudes de la mente. A ver, ponemos la segunda. Dice, el conocimiento suele entenderse como hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Es cuando un ser humano adquiere información, ¿sí? Y la deja en su mente
ahí está adquiriendo conocimiento. Una persona que conoce es aquella persona que está todo el tiempo leyendo, todo el tiempo estudiando, todo el tiempo yendo a conferencias, y esa gente está metiendo conocimiento, ¿ok? Entonces el conocimiento es la acumulación de información, ¿sí? En la siguiente diapositiva dice, vamos a hablar del entendimiento o del intelecto, ¿ok? No estoy dando una clase como para empresas, ¿ok? Nada más, sí es importante que nos quede claro qué es entender y qué es conocer, ¿ok? Después de que usted adquiere el conocimiento, cuando ya obtuvo mucha información, entonces se desarrolla algo en usted que se llama entendimiento. Y el entendimiento está escrito en la Biblia de estas formas, mira. De latín viene intelligere, que inter quiere decir entre y legere quiere decir elegir. Entonces, en su sentido más común y tradicional se considera como la facultad de pensar o de decidir o de definir algo, ¿ok? Ahorita lo desglosamos más. Dice el verbo raíz hebreo bin, tiene el significado básico de separar o distinguir y a menudo se traduce como entender o discernir, ¿ok? Cuando le dice el Señor que discierna usted la palabra, lo que le está diciendo es, piensa. ¿En qué piensas? En lo que ya te dije. ¿Sí? Cuando una persona, cuando el Señor nos dice, en esto meditad, ¿se acuerdan de esa palabra? Dice, en esto meditad, meditad quiere decir que está la persona pensando y repensando en lo que ya aprendió, ¿ok? En el conocimiento que ya adquirió. Cuando Dios da una palabra, entonces la mente hace un proceso donde la almacena en el conocimiento y luego la lleva a otra área del procesamiento en donde ya usted está pensando. Y hay personas que leyeron la Biblia toda la semana y de repente, sin abrir la Biblia, traen en la cabeza, ¿sí?, rumiando, como decimos de los alimentos, rumiando la palabra. ¿Qué están haciendo esas personas? Están entendiendo, están discerniendo la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Dice aquí, el entendimiento permite a la persona ponerse en contacto con el mundo, captando su estructura y significado, ¿ok? Con el mundo real. Bueno, vamos a integrar este conocimiento humano en el conocimiento de Dios, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos pensar en algo, necesitamos primero conocerlo. Si no conocemos, no lo pensamos. Aunque usted tenga muy buena imaginación, el pensamiento viene después del conocimiento, ¿sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Piensen en una palmera. ¿Ya la tienen? ¿Sí? ¿De qué tamaño es tu palmera? Grande, alta, ok. ¿Cómo es tu palmera? Muy grande, ella sigue viendo una palmera grande. ¿Alguien más vio palmera? ¿Sí? ¿Cómo es tu palmera, Elba? Pequeña, con muchas hojas, ok. Redondas, ok. ¿Tu palmera, Lili? Muy grande, ok. ¿Sí? ¿Por qué pensaron en una palmera? Porque la conocen. A ver, piensen en un perro. Rápido. Su pensamiento rápido los lleva a un perro. Pero a ver, piensen en una bichectomía. Piensen en una bichectomía, pues, hombre. Somos bien inteligentes, tenemos imaginación. A ver, ¿cómo es la bichectomía? ¿Cómo es tu bichectomía, Edgar? ¿No pensaste en la bichectomía? ¿Cómo es tu bichectomía? ¿No? Ah, chirrón. Tu bichectomía, Yolis, tú está bien contenta, mira. Un animal, ok. ¿Por qué no pensamos en una bichectomía? Porque no lo conocemos. ¿Sí? Una bichectomía es una cirugía donde abrimos dentro del cachetito, sacamos una glándula y entonces el cachetito se hace más hundidito. Es para los cachetones, los operamos y entonces ya se les baja el cachete. Esa es una bichectomía. ¿Por qué no lo pensaron? Porque no la conocen. Entonces, para pensar, para que nosotros podamos entender algo, nosotros necesitamos conocer.
Y el conocimiento viene solamente con la adquisición de información. Mientras más información tenemos, más conocemos. Y mientras más conocemos, nuestro entendimiento se hace más grande, porque el entendimiento es del tamaño de tu conocimiento. De tal manera, conoces poco, entonces tu entendimiento va a ser de ese tamaño. Si conoces mucho, tu entendimiento va a ser de ese tamaño. En la clínica donde yo atiendo, pues, es del Señor, yo trabajo ahí nada más, soy el administrador, pero casi el 5% de los ingresos netos se invierten en educación. Aunque usted me vea ya de la tercera edad, todavía voy a la escuela, ¿sí? 2 veces a la semana estoy en un diplomado de homeopatía y estoy en un diplomado de psicoterapia, ¿ok? Así como ve a mi hija ya licenciada en psicología, va a 3 diplomados, se va al de acupuntura, se va al de homeopatía y se va al de psicoterapia. Así como ve a mi esposa tan guapa y tan inteligente, todavía la mando a la escuela, ¿ok? Todavía estudia acupuntura. Así como ve a mi hijo, también va a la escuela, no parece, pero va a la escuela, ¿sí? Bueno, ahorita no, porque su escuela se cayó, no es cierto. Después del temblor le dieron descansito. Pero van a la escuela, la mayoría de mis empleados estudian. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que mientras más estudiamos y mientras más aprendemos, mejor ha sido la atención en la clínica. Mi mente cada vez tiene una visión un poco más grande. Cuando llega un paciente no me quedo con ese cuadrito de médico general, ¿ok? Yo lo veo como osteópata, lo veo como homeópata, lo veo como quiropráctico, ¿como qué? Como alópata. Fíjense que ya no veo mucho como alópata. El médico alópata tiene una visión un poquito diferente, miren. Vamos a hablar de medicina. La alopatía ve a la enfermedad como un organismo externo que entra al ser humano. Y por eso cuando ustedes van con una infección les dan un antibiótico para matar a la bacteria, no para estabilizar al ser humano. La homeopatía ve la enfermedad como el resultado de un desequilibrio del ser humano. Cuando el ser humano se desequilibra emocionalmente, físicamente o sus defensas se desequilibran, entonces hay un organismo que le provoca una enfermedad. Y la homeopatía dice, mejor estabilizo al ser humano para que él se defienda de la enfermedad. Y el alópata dice, mejor mato a la bacteria para que no esté enfermando al ser humano. ¿Ven la visión? Medicinas diferentes. Por eso les digo, ya no pienso tanto como alópata. Ahora acomodo la columna del paciente y a veces evitamos que el paciente tenga lesión de venas, por decir, en sus piernas. Acomodamos columna y se quita la migraña, porque vimos que toda la migraña la mayoría de las migrañas son vasculares o tensionales. Entonces, cuando traccionamos, viene una revascularización al cerebro, las arterias cefálicas, llena de sangre el cerebro y ¡pum!, desaparece la migraña. Y todos se me quedaron así. ¿Por qué tengo esta visión? Porque estuve estudiando esas cosas. O sea, de médico general, quiropráctico, osteópata, alfabiotista, homeópata, ¿no? Entonces voy abriendo mi entendimiento. El entendimiento es algo que no tiene límite, solamente está limitado por el conocimiento, pero mientras más conocimiento, el entendimiento se va haciendo mayor. ¿Por qué dice el Señor que el pueblo perece por falta de conocimiento? Porque cuando viene la circunstancia, nosotros entendemos solamente en base a lo que conocemos. ¿Y qué es lo que hemos estado conociendo en este tiempo? Que va a temblar muy fuerte, que se van a caer los edificios, que están esperando el sismo de 10 grados, ¿no? Cuando dice un ingeniero, ni en la historia de la nación ha existido un terremoto de 10 grados, y ya lo quieren anunciar acá, ¿no? Entonces, toda esa información que ustedes están leyendo en los medios de comunicación es información que entra a su mente y se queda como conocimiento, toda. Si usted tiene a sus hijos viendo la serie de Bonds, ¿no? Bonds, ¿o cómo se llama, hija? Bonds. ¿O cómo se dice, Cruz, en inglés? Bone. Bone. ¿Ok? Bonds, algo así, ¿no? De huesos. Si
su hijo o usted está viendo la serie de huesos todo el tiempo, va a aprender de ese programa. Es información que está entrando. Cuando su hijo va a la escuela, también está teniendo información y está entrando en su conocimiento. Cuando usted viene a la iglesia, también todo esto que estamos hablando es conocimiento que está entrando a usted. Aunque veamos que hay gente que está con su límite, ¿no? Pero por acá está entrando la información. Hay gente que ve, cuando alguien está hablando, hay gente que ve. Todo el tiempo está atenta a la boca del predicador, a los movimientos, todo eso, y así aprende. Pero hay gente que nunca ve. Hay gente que nomás agudiza su oído y así. Está cortando y se ríe. ¿No? Porque entiende justamente de lo que se está hablando. Hay gente que es auditiva, hay gente que es visual. Y hay gente que solamente cuando está la administración y está muy fuerte la presencia del Espíritu Santo es cuando dice, ay, es que esta prédica estuvo bien buena. ¿De qué hablamos, hermana? ¿Quién sabe? Pero estuvo bien buena, sentí bien, hasta acá sentí. Porque nada más siente. Pero a través de todo eso entra la información. La información entra al ser humano por todos sus sentidos, por todos. Cuando usted oye, está aprendiendo. Cuando usted ve, está aprendiendo. Cuando usted habla, está aprendiendo. Cuando usted siente, está aprendiendo. Por eso es que nosotros aprendemos. Dice ahí en la anterior, dice, son hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o de la educación. Esto del temblor fue una experiencia. Aunque yo les hubiera platicado lo que vivimos en el 85, cómo salía la gente, mi esposa y yo éramos novios en ese tiempo, éramos felices. Después nos casamos y fuimos más felices. Ay, espérense, déjenme acabar. Estábamos en uno de los temblores, el de la noche, estábamos sentados, abrazados, besándonos, así. Y sentimos que todo empezó a temblar y yo le dije, espérate, mujer, cuando nos casemos. No, estábamos ahí sentados y de repente los edificios se empiezan a mover y a lo lejos vivíamos en la unidad de Infonavit, aquí cerca de la presa. Esos edificios se mueven bien padre porque tienen abajo agua. Entonces se sacuden, chocan unos con otros, bien padre que se oye, truenan. Y a lo lejos se ve el bosque. Entonces se explota un transformador que hace una luz tan increíble y va saliendo una viejita pues de la unidad, la van agarrando de los brazos y viene gritando, ¡es el fin del mundo! Y nosotros, chin, y dice mi mujer, mi mamá, córrele, ¿no? Pensamos en su mamá luego, y ahí andábamos como adolescentes corriendo, pues tiene ¿cuánto? 32 años, ¿no? Yo todavía estaba chavito. No tanto, pero chavito. Y ahí andábamos corriendo. Y ahora que vi a todos los chavitos ahí queriendo ayudar, yo dije, así andábamos nosotros. Queriendo ayudar a todo el mundo. Vamos a entrar a este edificio a ver quién está. Baja la señora fulana. Y ahí andamos todos los chavos de la unidad. Todos los borrachines, los fumadores, los parranderos, los latosos. Ese día se convirtieron en unos grandes ayudadores. Como esta vez. ¿Veías llegar lo mismo carros BMW a San Gregorio? Con puro güerejo, de ojo claro. Bien fresas, así con sus guantes, eso sí, con sus guantes, su casco, ¿no? Todavía se le ponían ahí, I love you San Gregorio, ¿no? Casi, ¿no? Estamos contigo, no estás solo, ¿no? Y llegaban tantos chavos, pero así, carros llenos, camionetas llenas. Bueno, había gente que venía caminando desde antes de Tasqueña para ayudar en San Gregorio. Palas nuevas, su ropita nueva, se pasaban ahí a las fábricas a comprarse su overol, bien padre, se prepararon bien padre. Porque esta experiencia les dejó una enseñanza muy grande. A todos nos deja una enseñanza. Y con esta experiencia, nosotros los que vivimos en el 85 el temblor, este temblor ya no nos sacudió tanto emocionalmente, sino que como que nos despertó la alerta porque ya veníamos de un sismo grande, nos despierta la alerta y se sale uno más rápido y tiene uno como cosas más acá.
más planeadas. Pero a los jovencitos que no conocían un sismo como el del 85, los agarró sacudidos. Algunos todavía se reían, ¿no? Nosotros todavía cuando salimos de la clínica, porque Fanny trabaja ahí en la clínica y nos dijo, hermanos, arrodíñense a orar, allá en media carretera. Casi nos bautiza, no es cierto. Nos gritaba, arrepiéntanse. Salimos de la clínica, ahí nos resguardamos y luego ya nos pusimos a platicar. Cuando se acabó el temblor nos metimos, llegó mi esposa, ya fuimos por los niños a la escuela y estábamos platicando como si no hubiera pasado nada, porque vimos 2 o 3 barditas caídas en el camino y pensamos que no había pasado nada, pero no sabíamos lo que había pasado en la casa, en mi casa, su casa. ¿Sí? Y luego cuando voy a dejar a una de mis empleadas, paso por San Gregorio y veo pues las bardas caídas, las casas derribadas, la gente encerrada, los edificios, y entonces ya sentí temor. Y yo dije, ¿qué estoy sintiendo, no? O sea, ¿por qué estoy angustiado? Después lo analicé porque tenía yo ganas hasta de llorar. Fui a dejar a mi empleada y me regresé a la casa y luego ya mi papá me dijo lo que había pasado en la casa, cómo se quedó él encerrado, las muchachas que nos ayudan en la casa y el albañil, entre ellos sacaron a mi papá porque la reja, como se movió la casa, comprimió la reja, entonces no se podía abrir y mi papá del lado de las bardas altas que se fracturaron, de ese lado, y las muchachas y el albañil de este lado queriendo abrir la reja. Mi papá ya llorando, clamándole al Señor, ¿no? ¿En serio? y ellos ayudándole. Después de eso, pues yo ya los considero como parte de mi familia. Esas muchachas y al albañil, yo digo, estos son parte de mi familia. Yo también, el día que ellos necesiten, voy a ver por ellos, ¿no? Porque no me dieron su vida. Se regresaron y fueron a sacar a mi papá. Y cuando ya hablamos, dijeron, no se preocupe, su casa está bien. El albañil dejó la casa organizada y se fue a ver su casa. Y yo dije, wow. Cuando lo pensé, dije, ¿cómo es posible que se haya despertado ese sentimiento en la humanidad? Gracias a la comunicación del temblor. ¿Cómo estaba la humanidad antes de este sismo? ¿Cómo estaban los jóvenes? Ya no daban el asiento, ni siquiera aunque se parara la viejita en el micro, no le daban el asiento. Todo el tiempo estaban peleando con la gente grande. Yo los veía ofender a ancianos, jóvenes pegarle a viejitos en los videos. Y cuando los vi a esos mismos jóvenes, hijos de la jijurria, ninis y como sea, cuando los vi ayudando, entendí que el lenguaje de mi Señor es tan claro y tan específico que puede cambiar el corazón de un humano con una circunstancia. Y con una misma circunstancia habla para muchas cosas. Todo este conocimiento que hemos adquirido con esta situación nos da un discernimiento más claro de lo que es el Evangelio de Dios. ¿Cierto o no? Fue información, es una comunicación con Dios. No se pierda en el dolor, no se pierda en la angustia, en el temor. De alguna forma Dios tiene que sacudir el corazón de la gente para que despierte esa humanidad. Y mire, ¿a poco no se dio cuenta que somos más los que pensamos bien que los que piensan en mal? De 10 millones de gente ayudando, a lo mejor 500 son rateros. A lo mejor 500 se meten a quitarle los relojes a los muertos. ¿Por qué eso hacen? Yo veía en San Gregorio filas y filas de gente recibiendo las ayudas económicas, las ayudas de las despensas. Y al principio nos enojamos porque dijimos, esta gente ni es de San Gregorio. O sea, ¿cómo es posible que están viendo la desgracia y se forman? Pero luego estuvimos analizando y dijimos, ¿de dónde viene esa gente? Pues que del paraíso, ¿no? Viene gente de arriba de San Gregorio, de los cerros, donde a veces no tienen agua. Y entonces cuando vimos que era gente que no se le había caído su casa, no se le había muerto nadie, pero estaban recibiendo la ayuda, después dijimos en la casa, ¿sabes qué? Esa gente es damnificada toda la vida. A esa gente no la lastimó el temblor, pero toda la vida tienen pobreza. ¿O no, Benja? ¿Cómo están por allá los lugares? ¿Sabe por qué se cayó la casa de esa gente? Porque tienen más de 100 años de puro piedra pegada con adobe. A los que les gusta el adobe, vayan, allá hay mucho ahorita. Sabe bien rico. Eran piedras de adobe. Se les cayó en sus carritos que a veces
tienen carritos modelo 65, 67, y se les cae su barda, una bardota de este tamaño, se les cae y les aplasta el carro. Pero si usted sube a los cerros de Xochimilco, hay gente que jamás tiene agua. ¿No están damnificados también? Y el celo de decir, no hay que llevar víveres porque se están formando muchos que sí tienen, pero no sabe cuántos no tienen. Y esto tendría que ser una labor, como dice el pastor, no de esta semana, una labor donde las iglesias mostremos el corazón del cristiano y ¿sabe qué? Órale. Mi esposa me decía, voy a ir a ayudarle. Digo, ¿sabes qué, mami? Ahorita estorbaríamos. Hay mucha gente ahí, se va a cansar y se va a ir. Espérate. Fue y ya le habían asignado un lugar para que llegara a preparar comida y todo. Le digo, espérate. Como dice el pastor sabiamente, espérense tantito. Van a ver cómo la necesidad ahí va a estar y entonces vamos a ayudar. Pero ¿cómo puede la iglesia ayudar cuando la misma iglesia está sacudida y la misma iglesia está dolida y la misma iglesia está como temerosa? ¿Cómo podemos ir a dar algo que no tenemos? ¿Cómo le lleva usted paz a alguien si usted como cristiano sigue llorando por las noches? ¿Cuántos siguen despertando a las 2 de la mañana sintiendo que está temblando? Yo nomás cuando mi esposa se levanta, se sacude todo y, vieja, párate despacito porque hasta me suena mi alarma sísmica. Ando ciscado. Y tenemos temorcito, ¿no? Tenemos temor. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. La gente que siente miedo, que se atemoriza, la gente que entra en una crisis nerviosa, es porque tiene falta de conocimiento. Vamos a ver en qué. Vamos a la 3, por favor. Dice la 4, perdón, ahí. En los Salmos capítulo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Cómo es que Dios llegó a conocernos? Dice ahí que nos examina. Dice, Señor, tú me has examinado y entonces me has conocido. El Señor nos examina. Mira lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos, dónde andamos, lo que hacemos. El Señor todo el tiempo lo está viendo a usted, hermano. Mire, así tenga usted 5 años, 15 o 20 o 50 o 95, el Señor nunca lo va a dejar de observar. Siempre lo va a estar observando. Y por eso es que nos conoce también. Porque usted y yo cambiamos con el paso de los años, ¿o no? De un día a otro ya no somos los mismos, del temblor a otro ya no somos los mismos. Nosotros estamos todo el tiempo observados por Dios y el Señor nos va conociendo. Este tipo de situaciones sacan nuestro... Una ocasión nos predicaba el pastor, la palabra que Dios le daba, que en el desierto es en donde afloran toda nuestra personalidad, todos nuestros temores, toda nuestra actitud, es en el desierto donde sacamos todo lo que somos. En este tipo de situaciones sale todo lo que somos y el Señor nos examina. El Señor ve quién es el que se forma sin necesitar ayuda, pero también ve quién se forma necesitando ayuda y a veces diciendo, no, gracias, llévenla a los demás. El Señor ve quién tiene su casa tirada y anda ayudando a los demás. Estaba un cuate de San Gregorio en una junta que se hizo y le hablan por teléfono y yo supongo que del trabajo y le dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Y dice, perdóname, es que no pude llegar, es que se cayó la casa de mi mamá y ahorita estamos sacando el escombro de la casa de mi tía. Y otra señora de la junta, dice mi esposa, que se levanta y dice, ahorita estamos velando a mi mamá en la casa, la aplastó una barda, pero yo aquí estoy, vamos a levantar San Gregorio. ¿Qué pasa? Que el Señor te está mirando todo el tiempo cómo tienes la reacción. ¿Tuviste miedo? Claro que tuviste miedo, pues si no eres de trapo. Pero ¿cómo estás ahora? ¿Quién es tu fuerza? ¿De dónde vendrá tu socorro? Es el Señor, ¿no? ¿Qué te falta entonces? Conocer al Señor. Porque si sufrimos es porque no conocemos su poder.
Lloramos porque no entendemos quién es nuestro guardián. No entendemos todo lo que ha hecho por nosotros. Y entonces, como no conocemos a Dios de la forma real, de lo que Él verdaderamente es, nos ponemos temerosos. ¿Ustedes creen que un temblor así le gana a Dios? Por favor. Él puede contener las aguas y un terremoto, Él puede hacer lo que quiera. Digo, no te vas a hincar a medio edificio cuando está moviendo y decir, Señor, detén el temblor. No, sálgase y váyase orando en el camino. También sea prudente, ¿no? No tiente al Señor, ni Jesús se aventó de la montaña. Cuando Satanás le dijo, a ver, aviéntate, Él va a enviar ángeles a cacharte. Ni Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tiente. Que su fe sea sabia, que su fe sea firme, conociendo a Dios, no la ande tentando. Sálgase, si va a chillar, chille, pero no deje de orar. Chille, pero no deje de ayudar. Fíjese lo que está pasando a su alrededor. Porque si entra en una crisis, quiere decir que no sabe quién lo está cuidando a usted. Dice la siguiente. Segunda a los Corintios 4. En el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Ok? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Ok? Dios con una D minúscula. ¿Se acuerdan que a Satanás le fue dado potestad sobre los aires y sobre... ¿sí? Entonces, todos los aires es en donde viaja la comunicación ahora. Todas las ondas de microondas, todas las ondas de sus celulares, todo eso, ¿por dónde viajan? Por el aire. ¿Quién tiene potestad del aire? Satanás. A menos que se la quite. Y entonces todos los medios de comunicación andan con una ráfaga de temor increíble. Que suben que va a pasar y que se va a caer y toda la gente lo recibe con temor. ¿De quién es el temor? De Satanás. Nuestro temor no viene de Dios. El temor a Dios es otra cosa, pero el miedo es de Satanás. Si una persona siente miedo, es porque no conoce a su Señor. ¿Sí? Dice ahí, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿El conocimiento de qué? De la gloria de Dios. No le estoy diciendo que se haga experto en movimientos telúricos, que no estaría mal que lo aprendiera, ¿no? Para que sepa por qué vino el temblor. Porque usted dice, ya viene el Señor, pues solamente que nomás va a llegar a San Gregorio, porque es a donde se manifestó más, ¿no? Entonces a los japoneses les llega cada 15 días el Señor, eso se mueven todo el tiempo, ¿no? Su alarma sísmica parece claxon de carro ya, todo el tiempo está sonando. Hay que conocer de Dios, hay que conocer sí de la naturaleza de nuestra tierra, pero hay que conocer de Dios. La siguiente dice, porque las armas, dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, ¿ok? Constátelo en sus Biblias si usted quiere, yo me voy a ir rapidito aquí. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y fíjense lo que dice aquí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Entonces, si nosotros vemos esta cita y vemos la anterior, dice que en la anterior Satanás lo que hace es aturdir el entendimiento. Aturde el entendimiento. Y vemos que el entendimiento es lo que le sigue al conocimiento, ¿se acuerdan? Que usted primero conoce y luego entiende, razona, discierne, ¿ok? Analiza. ¿Dónde ataca Satanás? Que aunque usted sea un cristiano muy dado al estudio, ya tiene el conocimiento, pero a la hora del entendimiento, ¡pum!, llega y lo aturde. Y entonces las personas, aún cristianas, pensamos en otras cosas
diferentes al Evangelio, porque nos aturde el entendimiento del enemigo, ¿sí? Ahí es en donde entran los temores. Ahí es donde nos dicen, pues no, que muy cristiano. Y decimos, Cherrión, sí es cierto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando viene ese aturdimiento? Mientras más conoce usted a Dios, mientras más de la esencia de Dios tiene en su mente, en su corazón, usted va rápidamente a transformar toda esa información y a caer en el discernimiento de Dios. Por eso dice aquí que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para que usted y yo derribemos todo lo que se opone al conocimiento de Dios. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Aquí dice otra vez, conozcan a Dios. El que conoce a Dios sabe en quién está guardado. La que sigue. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced, a ver, leamos todos esta. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Miren, hermano, a veces estamos organizando prédicas, a veces estamos organizando grupos, días de oración, células, cursos de matrimonios, grupos de jóvenes, y la gente brilla por su ausencia. ¿Sabe usted cuánto dinero pago yo porque nos enseñen a la gente de la clínica? No le voy a decir, pero mucho dinero pagamos de colegiaturas. ¿Cuánto cuesta la colegiatura de los colegios a donde van sus hijos, los que van a escuela particular? Porque el conocimiento cuesta mucho en la sociedad. Y en las iglesias, usted llega a la célula y ¿cuándo se les ha pedido un peso? Llega usted a matrimonios, ¿cuándo se les ha pedido un peso? ¿Y sabe? Todo eso es información. Todo eso, cada curso, cada vez que usted viene los domingos, cada vez que usted va los miércoles a oración, cada vez que va los viernes a la célula, cada que usted va a matrimonios, usted está recibiendo ¿qué? Información para que su conocimiento crezca. Y si su conocimiento crece, su entendimiento va a ser más amplio todavía. Y cuando venga la circunstancia, no va a haber quien le meta temor. Porque entonces usted va a entender quién es su Señor. Por eso los apóstoles estaban diciendo todo el tiempo, crezcan en gracia, pero también crezcan en el conocimiento de Dios. Crezca en el conocimiento de Dios, hermano. Deje de ignorar las invitaciones que le hacen. Usted va por información, porque eso lo va a fortalecer. Por eso dice Dios, mi iglesia perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento, bien, gracias. Ahí está el pastor dando una plática para 20 personas. Y yo digo, ¿qué no somos 80 o 100 en la iglesia? Ahí está el curso de matrimonios con 3, 4 matrimonios. Y yo digo, ¿qué los demás ya sabrán todo sobre matrimonios? Porque yo tengo 26 años de casado. Mi esposa y yo hemos dado cursos como 15 de esos 26 años y todavía nos andamos agarrando el chongo. No es cierto. Todavía nos confrontamos. Y yo digo, ¿y qué los demás estarán mucho mejor que yo? Yo sé, ha de ser muy sonso porque yo todo el tiempo curso y todavía como que sucumbimos tantito. Y los demás no vienen, yo digo, han de ser bien buenos. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de la bronca, ahí se acabó el matrimonio. 30 años de casados, 35 años de casados y de repente se divorcian y yo digo, bueno, pues ¿qué hicieron esos 35 años? No adquirieron conocimiento. No adquirieron el conocimiento. Entonces a la hora de la bronca, su entendimiento no es el hábil. ¿Qué les falta a los jóvenes para tomar una decisión? Conocimiento. La siguiente, por favor. Dice en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Dios, fíjense lo que dice aquí, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Dios, dice que por el conocimiento de Dios la gente se escapó de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo quieren ustedes a los jóvenes fuera de las contaminaciones del mundo si no tienen el conocimiento de Dios?
¿Cómo quiere usted su matrimonio en un buen estado si no tiene el conocimiento de Dios para el matrimonio? ¿Cómo quiere su economía bien estable si está fuera del conocimiento de Dios? ¿Sí? Nosotros debemos de tener el conocimiento de Dios como nuestra mayor fuerza. La última diapositiva, por favor. Y aquí es en donde muchas veces hemos predicado este versículo. Muchas veces. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo leemos todos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor aquí nos dice que nos transformemos. Dice, no se conformen a lo que están viviendo, transfórmense. Y la transformación viene por medio de la renovación del entendimiento, pero su entendimiento viene por todo el conocimiento que adquieren. Esto es lo que dice el Señor. Conozcan más de mí, para que al conocerme ustedes tengan un entendimiento más amplio, y entonces va a venir la transformación. Mira, hermano, hermana, nadie en esta vida se va a poder transformar si no es gracias a la palabra de Dios. Nadie en esta vida va a ser bueno si no es conociendo a Dios. Tendrá momentos de bondad, pero nadie cambiará su naturaleza si no es a través del conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted conoce al Padre, usted va a tener una transformación. Si usted conoce a Jesucristo, usted va a tener una transformación. Es tiempo de que la iglesia adquiere el conocimiento de Dios. Es tiempo de que la iglesia tenga el discernimiento gracias al conocimiento de Dios, porque si no sucumbimos. Ahí donde está le voy a pedir que reflexione un poco. Los que están en casa, piensen un poquito en lo que están viviendo nuestras naciones. ¿Qué es lo que verdaderamente hace falta en nuestra nación? ¿Llevar arroz? ¿Llevar leche? ¿O llevar la palabra de Dios? ¿Qué le hace falta a usted, hermano? ¿De dónde va a venir su seguridad? ¿De la despensa que les vamos a llevar? ¿O de que usted se asegure que con esa despensa la persona puede ver a Dios a través de usted? Ayudemos. Muchos jóvenes ayudaron. Mostraron la bondad de su corazón. Pero ¿sabe? Si esos mismos jóvenes no reciben a Cristo, la misma información del mundo, el mismo conocimiento del mundo, lo va a llevar a comportarse de la misma manera después. Y nuestra nación va a volver a ser la misma 5 o 10 años después del terremoto. ¿Qué es lo que puede cambiar sus vidas? El conocimiento de Cristo. Y ese conocimiento viene solamente de que usted se acerque y se acerque más a la palabra. Pónganse de pie, por favor. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser